sucedió un hecho, pues yo pensé que ya Boko Haram, que dice Mario que no es un hombre así, sino un grupo de ideas extremistas, bandoleros de plano, decididos a todo. Adiós, Centro, buenos días. Y que secuestran grupos, pues ya están en México, yo creo. No ellos, sino el sistema. Porque 16 personas fueron secuestradas en Puerto Vallarta. La autoridad dice que es un pleito entre grupos antagónicos del crimen organizado. La investigación está a todo lo que da en Puerto Vallarta sobre aproximadamente, porque todavía no se decide, si fueron 16 personas a las que se llevaron la madrugada de ayer. Se da a conocer este hecho entre integrantes de dos grupos delictivos. Hay la presunción, dice la autoridad, que se trata de integrantes de un grupo, no son turistas o no son ciudadanos. Tenían una reunión como cumbre y habían traído desde Guadalajara elementos para festejar en grande, para estar como príncipes. Entre ese grupo se encuentran 4 mujeres, pero estas no fueron privadas de su libertad. Total que todo está enredado. El hecho es que llegaron, levantaron como a los 43 de Ayotzinapa y se los llevaron. Hay un detalle que me llamó la atención en la narración que hace el fiscal de eso. Dice que 5 segundos antes de que entrara el comando, uno de los integrantes de los que estaban en la mesa dijo, no, me tengo que ir, y que se salió. Judas. Sí, yo también pensé en eso. ¿Te acuerdas de Mario Besares? Sí, que se va a lavar las manos al baño. Y se entretiene porque traía problemas gástricos. Digestivos. Y se espera a que se dé el atentado y él se salva. Sí es. Eso lo dijo salvando a su gente. ¿Tú crees? Qué casualidad que la zona más vigilada de Vallarta no haya tenido reportes. No llegó ninguna patrulla. Sí, pero pudieron actuar con total tranquilidad. Con total tranquilidad. Ahora, y ya está comprobado. Es muy... Bueno, puede ser, o es muy probable, que uno de ellos es hijo del Chapo. Sí, eso sé. Lo que significa que se están reacomodando los carteles. Lo que es muy malo para Puerto Vallarta, que otra vez estaba como recuperando la seguridad. Se desinfló porque los turistas amanecen con esa noticia y no quieren salir del hotel. Acuérdense que ahí se dio lo de la discoteca Cristal, que fue lo que inició las primeras venganzas sangrientas de los narcotraficantes. Entre ellos. Pero fue en Guadalajara, ¿no? No, ahí. Fue en Puerto Vallarta. Fue ahí. Fue la Cristal, que además era impresionante ir a ver. Yo la fui a ver. Toda llena de balazos. La fachada. En Guadalajara fue una bomba, ¿no? En unos 15 años. En una reunión de sociedad. Sí, pero esa fue después. No, los principios de las guerras entre ellos, de los grupos, fue eso. Pero además de los que levantaron ayer, nadie de la familia ha dicho secuestraron a mi papá, a mi hermano, a mi esposo. No ha habido ninguna denuncia. A lo mejor tiene que ver con la entrada a la casa de la mamá del Chapo, si es el hijo, y con un reacomodo de las fuerzas del narcotráfico en todo ese sector. ¿Y la autoridad? ¿Quiénes son esos? ¿Nomás Milando? Pero es exactamente, ahí te demuestra que ha fracasado totalmente la política de seguridad del gobierno, porque si ahora nuevamente vamos a las guerras intestinas entre los grupos y lo están haciendo con una impunidad y una flagrancia sin ningún tipo de consecuencia, quiere decir que no ha servido absolutamente nada la manera en cómo enfrentó o está enfrentando la guerra contra el narco y contra la inseguridad este gobierno.
porque lo hemos visto, o sea, empezaron a surgir brotes de violencia y de crimen en lugares donde ni siquiera hablábamos hace un año. Guanajuato, por ejemplo, es el más claro. Pero resurgen en Ciudad Juárez, ya se prendieron los focos rojos en Ciudad Juárez, en Tijuana, o sea, en lugares que uno parecía, o incluso Michoacán parecía que había llegado a una situación donde más o menos ya estaba controlada y otra vez empiezan a emerger los enfrentamientos, los descuartizados, toda la violencia. Pero si detienen al Chapo, lo entamban y tienen a otros líderes del narco detenidos en diferentes cárceles, pero sigue habiendo tráfico de armas, sigue habiendo facilidades para que entre y salga la cocaína por los diferentes puertos, sigue habiendo un mercado y siguen pudiendo manejar su dinero. Entonces, de aquí para ¿qué allá. hace el ejército y la marina que fueron llamados para reforzar la seguridad? Bueno, en este caso, pues, no, o sea, ya van en las proximidades. No, el problema es quién maneja el dinero. ¿Cuál dinero? El dinero que obtienen grupos, de los narcos. del comercio, de los narcos. Entonces, al estar en la cárcel, las cabezas Lo siguen manejando. tienen que decidir quién maneja Sí. cuánto. Es de que los sucesores. recordar que en esa zona se mueve el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es uno de los que ha tomado ahorita más fuerza y que estaba asociado con otro que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como los cuininos, los cuinitos o una cosa por el estilo, en donde esta combinación, uno era el que hacía el movimiento de la droga y otro es el que acomodaba todas las negociaciones con ahora sí que la exportación a Estados Unidos. Ahí también me acuerdo cerca de Puerto Vallarta, una emboscada que le hicieron, no sé si fue al ejército o a la Policía Federal, que estuvo terrible, en donde quemaron los camiones, en donde iba, fuerzas del gobierno, y después se desató como una especie de venganza cuando fue lo del Rancho del Sol. 8 muertos esa Sí, vez. fue algo terrible, porque los quemaron. A ver, Marcos Hipólito, quería agregar algo de lo que estamos comentando. Sí, Héctor, para empezar, mientras las autoridades estatales o federales no admitan la presencia y de que se les sale de las manos la violencia provocada por el crimen organizado, pues no lo van a poder resolver. Decías que entonces, ¿qué hace el ejército o la marina? Lo vemos en Acapulco, vigilan de aquí a 10 cuadras, pero fuera de ahí está el desorden. En Acapulco hay 2 mundos, el de la costera Miguel Alemán, pero de la acera de enfrente hacia la playa, y la zona del Acapulco Diamante, pero de la acera hacia arriba están las ejecuciones a diario. Y aquí en el caso de Puerto Vallarta también me llamó la atención algo que es muy grave. El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta dio una declaración de que garantiza la seguridad de los turistas, que porque lo de los levantados fue un caso atípico, aislado, y que no eran turistas. O sea que no hay problema. Fue aislado y atípico y todo está en calma. ¿Y quién les cree? Pues nadie. No, nadie tampoco. No. O los empresarios. No, pero es que se están adelantando a los acontecimientos. Todavía no se sabe quiénes son, ¿Quién es con qué quién? propósito, y fueron víctimas de qué otro grupo. Además eran turistas. Pues en el sentido acababan de estricto. llegar de ahí. Nacionales, pero eran turistas. Traían autos de lujo Hotel de lujo. y productos de lujo para festejar su reunión. Entonces no es cierto que no eran turistas. Además el gobierno no puede aceptar que se le sale de la mano y que se está desbordando las cosas. Tampoco se trata de eso, ¿eh? Lo que está haciendo el ejército, pues es desgastarse. Porque lo que están haciendo, quitando las cabezas de estos grupos, son estas luchas. Quitan el jefe. Mira, ¿por qué había calma en Puerto Vallarta? ¿Para qué nos hacemos? Porque ahí vivía el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Argüelles. Una vez que lo capturan, se empieza a hacer un relajo en Puerto Vallarta. Mientras el tipo vivía ahí, no pasaba nada. ¿Por qué no pasa nada en Cancún, que es un mercado 100 veces más grande que Acapulco? Porque alguien dice, aquí mantengamos la calma. Oye, ¿qué? Ya llegamos al punto en que se pueda declarar este país narcoestado. Claro.
porque así como la coordinadora rebasó a la Secretaría de Educación, así esta situación está rebasando a las autoridades, incluso, como dije hace rato, el Ejército y la Marina no han podido detenerlo. Claro, y obviamente, imagínense si el gobierno dijera, si saliera el presidente y decir, ¿saben qué? Estamos rebasados por el narco. ¿A quién? Entonces, ¿quién podrá defendernos? O sea, si eres tú la máxima autoridad. Eso jamás lo vamos a escuchar. Pero, exactamente, el desgaste que está ocurriendo es con el Ejército y la Marina, porque ellos son efectivos para enfrentar a efectivos. O sea, ellos son los de la guerra material, los de que van al lugar a rafaguear, a enfrentarse. Pero si no, junto al Ejército y a la Marina, no hubo un proceso de policías de investigación, de cortar los suministros, de buscar los centros financieros, de meter a la cárcel a las cabezas financieras, el Ejército puede pasarse ahí otros 200 años y lo único que vamos a ver es bajas del Ejército y desgaste. Pero no vamos a ver la solución del problema, porque el problema es que siguen los centros financieros del narco, el lavado de dinero, o sea, todo lo que le permite al narco seguir teniendo recursos para su guerra. Sí, siguen sus escondites intactos, No hay ya sea en la investigación. sierra o en las ciudades, nadie los toca. Yo ni siquiera creo que estén escondidos. No, la prueba es Puerto Vallarta, quien lo conoce, sabe que no son más de 10 calles. ¿Cómo nadie los vio? Era un comando que llegó en varios coches. Además, ya las autoridades, todas desde los policías hasta funcionarios, pusieron en práctica aquella frase de que si no puedes con el enemigo, Únete a él. no, cambia. Ah. Si no puedes con el enemigo, te conviene más estar con él, porque así es como los han convencido, o plata o plomo. Pues plata. Claro, porque del plomo, ¿quién te defiende? Si eres alcalde, si eres policía municipal, ¿quién te defiende? ¿El gobierno federal? Y la gran pregunta para los que quieran el 18, quieren aspirar, ¿cómo lo van a resolver? Porque que nos vayan a decir o vengan a decir, no, pues si es que vamos a combatir de un modo distinto, ¿cómo? O sea, necesitan una imaginación política muy profunda, porque si no vamos a terminar exactamente lo mismo. Por más que critique López Obrador o Margarita o el Bronco y que yo sí puedo y en 15 minutos o lo que quieran, si no hay un plan o una planeación desde antes, el candidato que pueda vender eso y que se acerque a ese plan es el que puede ganar, porque si no van a enfrentar exactamente lo mismo que nos dejó Calderón y que ha incluso empeorado con Peña Nieto.